y costumbrismo. Pero antes hay que ver lo que concierne a las características, como reza esta primera diapositiva, proceso histórico, y luego la literatura republicana propiamente dicha, el costumbrismo, y también qué es lo que caracterizó a la literatura llamada así costumbrista. Son 3 ítems entonces: características del proceso histórico de la literatura peruana, luego literatura republicana, costumbrismo, y finalmente a la inversa, ¿no? Felipe Pardo, que es lo que vamos a ver ahora, y Manuel Asensio Segura, que era para la siguiente clase del próximo lunes. Pues bien, como les acabo de decir, en el Perú antiguo, los habitantes de este gran país han practicado desde tiempos remotos la creación verbal, la creación artística, pero de transmisión verbal. La literatura peruana es un campo muy complejo que incluye tanto obras que se plasmaron por medio de la escritura, pero es en la mínima parte, como también otras obras de transmisión oral que constituirían la mayor parte de la creación artística. Y esto incluye la producción verbal que se trasladó luego de la conquista a la lengua castellana. De esa manera nos llegó el Ollantay, como ustedes saben, ¿no es cierto? Veamos entonces, antes de entrar en materia, el proceso histórico y el marco sociocultural en el que se desarrolla la literatura peruana. La etapa prehispánica, esto lo tienen ustedes en el cuadernillo. En este periodo prehispánico, los pueblos que habitaban el actual territorio antes de la llegada del hombre europeo no conocieron, según se cree, la escritura. No hay certeza, pero lo más probable es que no conocieran la escritura. Sin embargo, cultivaron, como acabo de decir, la creación verbal mediante la oralidad. Tanto las élites, particularmente del Imperio del Tahuantinsuyo, las élites incas, cusqueñas, como las diversas culturas nacionales de cada región que ellos sometieron, que los incas sometieron bajo su dominio, cultivaron una variedad de modalidades literarias, ya sea en lengua del dominador y conquistador, que es el quechua, el hombre quechua, de Tahuantinsuyo, o en las otras lenguas de los pueblos que habitaron antes del Imperio de los Incas el gran territorio del Tahuantinsuyo. Los cronistas del siglo XVI, europeos, y de comienzos del XVII, han transmitido algunas muestras de esta producción literaria, tanto, repito, de la élite quechua cusqueña, como de las otras culturas que los incas sometieron. Esto con respecto entonces en el contexto sociocultural, con respecto al primer periodo de la época prehispánica. Con relación a la época colonial, debemos decir que la conquista española marcó un punto de quiebre, una ruptura respecto de la etapa anterior, frente a la etapa anterior a la que acabamos de referirnos. Desde ese momento el Perú será un país más bien marcado por la interrelación conflictiva de la herencia cultural andina, ¿no? el elemento propio de acá, que era muy rico y muy variado, con la cultura occidental introducida por los españoles, con los conquistadores. Decimos que esta interrelación por un largo periodo es conflictiva, no es fácil, no es armoniosa, pero finalmente ha dado lugar a lo que hoy es nuestro patrimonio cultural, que incluye el idioma castellano, y desde luego las características diversas de lo que es el Perú actual, ¿no es cierto? Que hay que reconocerlo con más elementos en su perfil, más elementos europeos que
que propios. Sin embargo, una muestra de que ese elemento propio, autóctono de acá, es también importante y se mantiene, radica en el hecho de que varias de estas lenguas anteriores a la conquista permanecen, tanto las dos lenguas andinas, el quechua y el aymara, como las lenguas amazónicas, que son más de 30. Bueno, pues hay un profesor sanmarquino, un investigador de la literatura de mucho prestigio, el profesor Carlos García Bedoya. Según él, los periodos que constituyen la época colonial son los siguientes. En primer lugar, la conquista, que va de 1532 a 1580. 1532 es el año de partida, ¿no es cierto?, cuando entran por el norte y se funda la primera ciudad con características españolas, San Miguel de Piura, lo que ahora es la capital de la región Piura. Luego viene el periodo, según García Bedoya, el periodo de estabilización colonial de 1580 a 1780, 10 años, perdón, periodo largo, un periodo largo. Y el periodo de crisis del régimen colonial que se extiende entre 1780 y 1825. Estos son los periodos que distingue el profesor García Bedoya. A este último, al periodo de régimen colonial, también se le conoce como de emancipación. Yo me he referido como el periodo de emancipación y les dije, ahí aparece la figura descollante, importante, de Mariano Melgar. Se le conoce, pues, efectivamente como de la emancipación. Estos periodos, estimadas alumnas, estimados alumnos, siguiendo la influencia europea, tienen como expresión literaria las siguientes corrientes, que son las mismas que hemos estudiado en la literatura europea. El Renacimiento, ¿no es cierto?, el siglo XVII, el Barroco, que está ahí nomás en el XVII también, hasta finales del periodo de la estabilización colonial en el caso del Perú. Y el neoclasicismo, o el periodo ilustrado, que es el siglo XVIII, como ustedes recordarán. Lo hemos mencionado hace poco a raíz de Alejo Carpentier, el narrador cubano, ¿no? ¿Por qué lo mencionamos? Porque dijimos que una de sus dos novelas importantes, es El siglo de las luces, y toma el nombre que se le dio a este siglo XVIII, siglo de los grandes progresos científicos y de grandes cambios en general. Este neoclasismo va hasta el siglo XIX. Bien, el tercer periodo es lo que ahora vamos a ver, la época republicana. Una vez superado el orden colonial, una vez lograda la emancipación, la independencia, este fenómeno significó para el Perú y creo que para la región en general, para toda Hispanoamérica, lograr una literatura de países independientes. En el caso del Perú, una literatura del Perú independiente, que es así como le han llamado varios de los estudiosos del proceso de la literatura peruana. En esta época, me refiero a la época republicana, vale decir las primeras décadas, en esta época se producen diversos movimientos literarios en consonancia con aquellos otros que se producen en los demás países, en el resto de Hispanoamérica. Por eso les decía que es un fenómeno con características similares que comprende a todos nuestros países, asimilando creativamente los aportes que provenían de la literatura europea, que llegaron con la conquista, y norteamericana, ¿no? Ya la literatura norteamericana también adquiere características de influjo sobre el resto de esta parte del mundo. A eso se le llama la transculturación o el sincretismo o la heterogeneidad, que son rasgos relevantes de la literatura peruana republicana, la heterogeneidad, la diversidad de elementos debido a estas causas que estamos señalando. El ingrediente prehispánico, el ingrediente hispánico que llega con la conquista, las características de la cultura europea en general y también, de alguna manera, la literatura norteamericana. De ahí que
otro profesor sanmarquino, Antonio Cornejo Polar, establece esta categoría de la heterogeneidad. La literatura peruana es netamente heterogénea, como consecuencia de ese sincretismo, de esa fusión, de ese mestizaje, para llamarle con varios sustantivos. Finalmente, en este periodo republicano debemos decir que entre los movimientos literarios que se desarrollaron en este periodo, tenemos el costumbrismo y el romanticismo, por un lado, que son movimientos muy rápidos, podríamos decir, uno tras otro. Y luego viene el realismo y el modernismo, como también el posmodernismo. Los dos últimos, modernismo y posmodernismo, ya se dan en el XX, ¿no es cierto? En la primera parte del siglo XX. En tanto que costumbrismo, romanticismo y realismo en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX. Debemos también finalmente mencionar que la generación del 50, de 1950, es un conjunto de autores peruanos que destacaron desde mediados del siglo XX. Sobre todo en la narrativa breve, sobre todo en la cuentística. Y en cuanto a la literatura quechua y en lenguas aborígenes, se pueden distinguir de manera general tres grandes periodos: el periodo prehispánico, el periodo colonial y el periodo republicano. Es decir, no solo en el periodo prehispánico, sino también en el colonial y el republicano aparece la literatura quechua, trasplantada, por supuesto, a la lengua castellana. Bien, dicho esto, entonces entremos en costumbrismo y Felipe Pardo de Aliaga y Manuel Asensio Segura. Pero antes debemos señalar las características en general, sintetizando lo que acabo de decirles. La peruana presenta la pluriculturalidad, es un sustantivo un poco difícil, el multilingüismo y la heterogeneidad, que es una categoría, como les dije, establecida por el investigador Antonio Cornejo Polar, que fue un profesor sanmarquino. Como dice acá la diapositiva, en nuestro país conviven e interactúan, retroalimentándose mutuamente entre sí, las literaturas orales en lengua nativa y la literatura escrita en lengua castellana. Multilingüismo es sumamente importante. Dicho esto, entonces, como estoy anunciando, veamos. Hasta ya me he referido, ¿verdad? Los periodos: época prehispánica, época colonial, época republicana. Acá está esquematizado en forma breve. Si desean pueden tomarle foto. Creo que algunos de ustedes usan este recurso de la fotografía. Periodo republicano y costumbrismo, entonces. Como se señala acá en la diapositiva que tienen ustedes a la vista, el costumbrismo, ya en el periodo republicano, el naciente periodo republicano, surge a inicios de este periodo de creación de la República como un periodo bastante desordenado, caótico, inestable, desde el punto de vista político y social, desde luego, ¿no es cierto? Las guerras de la independencia, las guerras de la independencia
habían expuesto al Perú a las ideologías del capitalismo industrial y a las ideas liberales que llegaron de Francia. El capitalismo industrial más bien tuvo su origen, su procedencia en el Imperio Británico y en Estados Unidos de Norteamérica, que muy pronto se fue consolidando como un país de un desarrollo bastante acelerado. Esos dos elementos, entonces, ¿verdad? Capitalismo industrial y las ideas liberales. El primer elemento hay que identificarlo, como repito, con la influencia anglosajona, y el segundo, más bien, con la Revolución Francesa y todas las ideas que llegaban aún antes de la Revolución Francesa de este país. El contraste entre estas ideas, capitalismo industrial y liberalismo, y las realidades sociales y económicas del Perú, del naciente Perú como república en el siglo XIX, creó un desequilibrio entre las esperanzas, las expectativas que se había formado la gente y la realidad, que resultó una realidad muy dura y que dio lugar a un periodo muy estable. Las primeras décadas de la República fueron de caudillismos, de arrebatarse el poder, de ambiciones, en fin. Una vez que partió Bolívar, y ya consolidada la independencia, empezó esta situación caótica que se extendió por varias décadas, como repito. Bueno, pues inestabilidad política, lo tienen acá en la diapositiva, social y económica, quería decir desequilibrio entre expectativas o esperanzas y realidades. Se evidencia una sociedad en tránsito, claro que sí, pasábamos de ser una colonia, un virreinato, a ser un país independiente, una república. Persisten las actitudes coloniales en las clases aristocráticas, sobre todo. Las familias aristocráticas consideraron que una vez expulsado el dominador, los representantes de la corona española, ese lugar vacío debían ocuparlo ellos y también asumir una actitud similar de dominación, ¿no? Y en parte es una de las causas de la inestabilidad que hubo en toda esa primera etapa republicana. Y por otra parte, es un periodo de búsqueda y de formación de una genuina literatura peruana que recién se ha ido perfilando, diríamos, a partir de la mitad del siglo XX, de mediados del siglo XX. Características del costumbrismo. El apego a la realidad inmediata, puesto que los habitantes del Perú y particularmente de Lima, hay que decirlo, el costumbrismo, señoritas y caballeros alumnos, fue netamente urbano, ¿no? Y netamente limeño, predominantemente limeño, ¿no? Lo que perciben sus estratos sociales es lo que ellos consideran la realidad, pues decimos una realidad inmediata, lo que está ahí de lo que son protagonistas, ¿cierto? Eso es el costumbrismo en primer lugar. El asumir o no asumir, puede ser en algunos casos asumir como algo natural o rechazar esa realidad inmediata, que era una realidad nueva, distinta a la que habían vivido durante 3 siglos, el coloniaje. Una segunda característica, la capacidad descriptiva de tipos y de costumbres, ¿no? Que es una cualidad netamente estética, literaria, que la vamos a apreciar en Felipe Pardo de Aliaga y en Manuel Asensio Segura, en los dos. La tendencia satírica y realista al mismo tiempo. Un realismo que por momentos parece chocante, pero que también aparece como
jocoso como satírico, la burla humorística, ¿no? ¿De quién se burla el escritor, el costumbrista? De esa nueva sociedad peruana en crisis. Algunos pretendían, como les he dicho, los aristócratas, los ricos, que debían ocupar el lugar que dejaron los españoles, representantes de la corona española. La clase media creía que también debía escalar, y ahí tenemos un simbolismo, sobre todo en Manuel Ascencio Segura, en Ñacatita. El interés por describir tipos y costumbres, hemos dicho, una característica, la segunda que figura aquí en la diapositiva, capacidad descriptiva, ¿no es cierto? Una riqueza descriptiva innegable en ambos costumbristas, en Pardo y en Segura, y esa actitud, esa destreza, esa pericia para presentar descriptivamente las situaciones, los personajes, las costumbres, las situaciones, permite, por otro lado, una actitud satírica, crítica, burlona, que generalmente está empleada como un recurso, como un arma de lucha ideológica y política, que la mayoría de los lectores no la advertían quizás. Un tono realista y panfletario. En efecto, esto se da desde, y lo apreciamos en algunas de las tradiciones de Ricardo Palma, ¿no? que las tradiciones de Ricardo Palma, él las ubica en varios momentos en el tiempo, ¿no es cierto? Tanto durante el virreinato como en el periodo de emancipación, durante la lucha por la emancipación, y también en los inicios de la República. El tono panfletario, cuando aparecen esas taleguitas fuera del palacio del virrey Abascal, ¿no? Una taleguita con habas, otra con sal y otra con cal, que significaba, ese era un primer panfleto, no estaba escrito en papel, pero como si lo estuviera, ¿verdad? ¿Qué significa? Sal Abascal, vete a Abascal, no te queremos, ya no queremos virreyes. Eso es el tono panfletario y realista del anhelo de independencia. La obsesión enjuiciadora con una actitud moralizante, tanto Pardo como Segura critican las actitudes que caen a veces en la guachafería de personajes, sobre todo de la clase media. Y eso lo notamos en Ñacatita, en el caso de Segura, y en Frutos de la Educación, que también es una comedia, en el caso de Felipe Pardo y Aliaga. Se muestran costumbres preferentemente urbanas, lo que les dije al empezar, ¿eh? Y preferentemente limeñas, agregaría yo. El costumbrismo es casi exclusivamente urbano y limeño. Finalmente, sus medios de expresión, el periodismo y el teatro, principalmente el teatro, la comedia dramática y el costumbrismo, el periodismo, los artículos periodísticos también muestran estos rasgos costumbristas. Los representantes, ya lo hemos dicho, son Felipe Pardo y Aliaga y Manuel Ascencio Segura. Como les anticipé, ahora vamos a ver lo concerniente a Pardo y en la próxima veremos lo concerniente a Manuel Ascencio Segura. Don Felipe Pardo y Aliaga vivió entre 1806 y 1868, como figura acá en la diapositiva. Él nació en Lima y por el cargo que desempeñaba su padre, que era un español de la clase aristocrática, llamado Manuel Pardo y Rivadeneira, tuvo la oportunidad, el joven Felipe Pardo, de viajar a España, antes de la independencia, por supuesto, y allá estudió bajo la dirección de Alberto Lista, que es un académico importante de la época. Tuvo como condiscípulo a José de Espronceda. José de Espronceda fue uno de los poetas españoles del romanticismo más destacados, en la Academia del Mirto, llamada así, la Academia del Mirto, donde daban clases estos destacados
académicos como Alberto Lista. Retornó a Lima en 1828 y fue colaborador de varios periódicos, o sea, desde muy joven se inició en el periodismo de tipo artículos de opinión. Llegó a fundar algunos órganos periodísticos como El Espejo de mi Tierra. Vean el título que le pone a este periódico semanal ya refleja el costumbrismo, ¿no es cierto? El espejo de mi tierra. El espejo de mi tierra es decir, esto es lo que caracteriza a mi tierra. Estas son las costumbres de mi tierra. Pardo y Aliaga tuvo algunas actitudes más bien que algunos consideran como antirrepublicanas. Estuvo en contra de Santa Cruz y de la Confederación Perú-Boliviana, que en eso quizás tuvo mucha razón, ¿verdad? Pero posteriormente se alejó de las actividades políticas. A partir de 1850, ya con su salud deteriorada, se retiró definitivamente de las actividades públicas. La obra de Felipe Pardo y Aliaga comprende comedias de género teatral, dramático, en especie de comedia, artículos de costumbres y lírica, poesía satírica. Entre las comedias, como les he mencionado, está Frutos de la Educación, de 1828. Frutos de la Educación es una comedia parecida a Ñacatita, ¿no es cierto? De la comedia famosa de Manuel Asensio Segura. En Ñacatita, los padres, sobre todo la madre de Juliana, quieren casarla con un señor adinerado, supuestamente adinerado, cusqueño, que a la larga resulta que no era un hombre de fortuna. Entonces se libró la pobre Juliana de esa presión de los padres. ¿Y con qué fin? Sobre todo la madre, con el fin de escalar y ocupar los estratos sociales más altos que se pudiera, aun cuando sea, utilizando a la hija para un matrimonio de conveniencia. Pues bien, y entonces la actitud de Manuel Segura es crítica frente a esas actitudes. En el caso de Pardo, en Frutos de la Educación, se da algo similar. Una jovencita de buena familia limeña, sin conocimiento ni autorización de sus padres, había participado en una fiesta de mulatos, de negros, y bailó un baile que era típico de la población negra, la zamacueca. A la larga dicen algunos que la zamacueca derivó en lo que ahora es el baile nacional, la marinera, que es tan bello baile, ¿no? Sobre todo la marinera limeña es hermosa. Bueno, ella bailó la zamacueca, que era un baile de negros, y eso fue un escándalo. Entonces la actitud también es crítica, ¿no? En el respecto, y hay una actitud que podríamos calificar como de conservadurismo en Pardo, que deben mantenerse las clases sociales, y eso pues no es necesariamente lo más natural, ¿es cierto? La movilidad social debe darse, lo natural más bien es la movilidad. ¿Qué significa la movilidad social? Que la gente puede ascender en las escalas sociales o también descender por razones económicas u otros factores. Fruto de la educación entonces, y él se muestra contrario a que las costumbres negras, que eran buena cuenta costumbres de esclavos, ingresaran a la sociedad limeña. A la larga se habrá de producir de todos modos esa fusión, ¿cierto? Un caballero inglés en la historia, en el argumento, rompe su compromiso matrimonial con esta joven, como dije, de una familia limeña muy destacada, porque fue un escándalo que ella bailara la zamacueca. ¿Qué les parece? Artículos de costumbre que también él publicó. Aparecen publicados en El Espejo de mi Tierra, en ese semanario que él creó, que él fundó, pero de costumbres y que promovió una aguda polémica. Su crítica es política y social, se orienta en las dos direcciones, en lo político y en lo social, contra instituciones y personajes de la época, pero con una chispa moralizante y satírica y por lo tanto humorística, ¿verdad? Destaca en este tipo de artículos el famoso artículo que ustedes recuerdan, ¿no es cierto? Un viaje. Alguien podría decirme
con qué nombre se conoce más bien a este artículo, que es un cuento, en buena cuenta, de un viaje. Se le conoce con otro nombre. A ver quién me lo dice. ¿Podrían hablar alguno de ustedes? He callado para esperar que hable alguno de ustedes. Un viaje. El personaje es un caballero, un señor de más de 50 años de edad. El protagonista. ¿Se acordaron cómo se llama? Se le conoce por el nombre del protagonista, de este caballero. ¿Quién se acordó? ¿Nadie? ¿Nadie? El niño Goyito. Eco, claro, el niño Goyito. El niño Goyito, gracias. ¿Quién es usted? ¿Cómo se llama usted? Camila. Camila, muy bien. La felicito, Camila, por acordarse. Estaba en duda, pero es el niño Goyito. Y casi como que los lectores le hemos cambiado el título, ¿verdad? Porque el autor le puso título Un viaje. En cuanto a poesía satírica, tiene varios títulos: La Constitución Política, El Carnaval de Lima, y también algunas letrillas, poesía jocosa, La Nariz, La Jeta, Corrida de Toros, El Ministro y el Aspirante, Qué guapo chico, etcétera, etcétera, son poesía satírica. En vista de su formación neoclásica, española, como hemos dicho, el estilo de Pardo es más bien un equilibrio que revela reflexión y mesura en sus conceptos, ¿no? Que lo hace aparecer como conservador. Cuando describe las costumbres y los caracteres, trata de que sus comparaciones procura la objetividad, un poco forzado. En cambio, en Segura, más bien el estilo es muy, muy espontáneo, como que Segura disfruta contando lo que cuenta, mientras que en Pardo más bien notamos siempre la actitud crítica. Bueno, pues un viaje, a ver hasta dónde nos alcance el tiempo para leer. Bueno, acá tienen el sintetizado, en resumen, la producción a la que acabo de referirme. Fruto de la educación y artículos de costumbres, El reflejo de mi tierra, un viaje. Y las características que acabo de señalar también. Su formación es neoclásica, española, estilo equilibrado, ponderado, mesurado, reflexión y mesura en sus conceptos, y trata de que sus comparaciones sean lo más objetivas que le fuese posible. Como adelanto de Segura, que vamos a verlo más detenidamente en la próxima, tenemos Lance de Mancaes, El Cacharpari, El Sargento Canuto, una comedia muy, muy conocida, tanto como Ñacatita quizás, ¿no es cierto? La Saya y Manto y la famosa Ñacatita. Para hacer el contraste con Pardo, señalemos, adelantándonos, que sus personajes son tipos criollos, pertenecientes a la clase media y a los estratos populares. A diferencia un poco de Pardo y Alear. Utiliza modismos y términos coloquiales con mucha complacencia, cosa que no se da en Pardo. Términos coloquiales, populares, típicos de Lima, como les dije, ¿no? Esencialmente limeño es el costumbrismo, tanto en Segura como en Pardo. Un viaje, le puso un epígrafe cortito, que un epígrafe es una cita de alguien, de algún autor. En el caso del niño Goyito, el epígrafe es de Lope de Vega. Mi partida es forzosa, que bien sabes que si pudiera, yo no me partiera. Yo no me partiera, miren ustedes, yo me partiera ahora en nuestro castellano de hoy, del siglo XXI, es como que yo me fragmente en dos, me parte en dos. Pero en la época era una forma correcta de decir que yo partiera, que yo fuese de viaje, ¿no?
que bien sabes que si pudiera yo no iría, no partiría en este viaje. Bueno, pues leamos hasta donde podamos. El niño Goito está de viaje. El niño Goito va a cumplir 52 años, pero cuando salió del vientre de su madre le llamaron niño Goito, y niño le llaman hoy, y niño Goito le llamarán 30 años más, porque hay muchas gentes que van al panteón. Panteón es el cementerio, que van al panteón como salieron del vientre de su madre. Este niño Goito, que en cualquier otra parte sería un don Gregorión de buen tamaño, por la edad, ¿no es cierto? Ha estado recibiendo por 3 años enteros cartas de Chile en que le avisan que es forzoso que se transporte a aquel país a arreglar ciertos negocios interesantísimos de familia que han quedado embrollados con la muerte súbita de un deudo, de un familiar, de un pariente. Los 3 años los consumió la discreción gregoriana, ¿no? Él era un hombre muy discreto, muy prudente. La discreción gregoriana en considerar cómo se contestarían estas cartas y cómo se efectuaría este viaje. El buen hombre no podía decidirse ni a uno ni a otro. Pero el corresponsal menudeaba sus instancias, o sea, la persona que le escribía de Chile, y ya fue preciso consultarse con el confesor y con el médico y con los amigos. Pues señor, asunto concluido, el niño Goito se va a Chile. La noticia corrió por toda la parentela, dio conversación y quehaceres a todos los criados, afanes y devociones a todos los conventos, y convirtió la casa en una liorna. Una liorna es una especie de caos, un desorden. Busca costureras por aquí, sastres por allá, fondistas por acullá. Un hacendado de Cañete mandó traer en Chincha cigarreras. La madre transverberación del Espíritu Santo se encargó en un convento de una parte de los dulces. Sor María en Gracia fabricó en otro convento, su buena porción de ellos. La madre Salomé, abadesa indigna, tomó a su cargo en el suyo las pastillas. Una monjita recoleta mandó de regalo un escapulario. Miren cómo se burla, ¿verdad? Algunos pues iban los dulces para que llevara de obsequio. Y un escapulario, una insignificancia. Otra, 2 estampitas. El padre Florencio de San Pedro corrió con los sorbetes y se encargaron a distintos manufactureros y comisionados sustancias de gallina, botiquín, vinagre de los 4 ladrones para el mareo, camisas a centenares, imagínense como si iba a usar centenares de camisas en su estadía en Chile, camisas a centenares, capingo, don Gregorio llamaba capingo a lo que llamamos capote, una capa corta, chaqueta y pantalón para los días fríos, chaqueta y pantalón para los días templados, chaqueta y pantalón para los días calurosos. En suma, la expedición de Bonaparte a Egipto no tuvo más preparativos. Miren la comparación hiperbólica que hace, ¿no? El niño Goito tuvo mayores preparativos que la expedición de Napoleón Bonaparte para Egipto. 6 meses se consumieron en ellos, gracias a la actividad de las niñas, paréntesis, hablo de las hermanitas de don Gregorio, la menor de las cuales era su madrina de bautismo, quienes, sin embargo, del dolor de que se hallaban atravesadas con este viaje, tomaron en un santiamén todas las providencias del caso. O sea, las niñas, sus hermanas, también solteras como él, eran mayores, imagínense, ¿no? Mayores que él. Vamos al buque. ¿Y quién verá si este buque es bueno o malo? Válgame Dios, qué conflicto. ¿Se ocurrirá al inglés don Jorge que vive en los Altos? Ocurrirá significa se recurrirá, acudiremos, apelaremos al inglés don Jorge, que es un experto, que vive en los Altos. Ni pensarlo. Las hermanitas dicen que es un bárbaro capaz de embarcarse en un zapato. Miren lo jocoso, ¿verdad? Y las hipérboles, las exageraciones graciosas. Un catalán pulpero que ha navegado en la Esmeralda es por fin el perito. Le costean caballo, va al Callao, practica su reconocimiento y vuelve diciendo que el barco es bueno y que don Goyito irá tan seguro como en un navío de la Real Armada. Con esta noticia calma la inquietud. Despedidas, la caleza trajina por todo Lima, con que se nos va usted, con que se decide a embarcarse, buen valorazo.
don Gregorio se ofrece a la disposición de todos. Se le bañan los ojos de lágrimas a cada brazo. Encarga que le encomienden a Dios. A él encargan jamones, dulces, lenguas y cobranzas. Y ni a él se le encomienda a nadie a Dios, ni él se vuelve a acordar de los jamones, de los dulces, de la lengua, ni de las cobranzas. Gracioso también, ¿cierto? Llega el día de la partida. Qué bulla, qué jarana, qué Babilonia, baúles en el patio, cajones en el dormitorio, colchones en el zaguán, diluvios de canastos por todas partes. Todo sale por fin y todo se embarca, aunque con bastantes trabajos. Trabajo significa dificultades, con bastante dificultad. Marcha don Gregorio acompañado de una numerosa caterva. Caterva es una comitiva numerosa, a la que pertenecen también con pendones y cordón de San Francisco de Paula, las amantes hermanitas, que solo por el buen hermano pudieron hacer el horrendo sacrificio. Miren en esto, alumnas y alumnos, la frase del autor. Las hermanitas hacen el horrendo sacrificio de ir por primera vez al Callao. Era un sacrificio para ellas ir al Callao. No habían ido nunca antes. Las infelices no se quitan el pañuelo de los ojos y lo mismo sucede con el viajero. Se acerca la hora del embarque y se agravan los oponcios. Si nos volveremos a ver, por fin exclaman las hermanas y él también, ¿no? Si nos volveremos a ver. Por fin es forzoso partir. El bote guarda, va la comitiva al muelle, abrazos generales, sollozos, los amigos separan a los hermanos. Adiós, hermanitas mías, adiós, goíto de mi corazón. La alma de mi mamá Chombita te lleve con bien, la alma. Nosotros decimos ahora el alma, ¿no es cierto? Este viaje ha sido un acontecimiento notable en la familia, ha fijado una época de eterna recordación, ha constituido una era como la cristiana, como la de la fundación de Roma, como el diluvio universal, como la era de Nabucodonosor, como la era de Nabonazar. Se pregunta en la tertulia, ¿cuánto tiempo lleva fulana de casada? Aguarde usted, fulana se casó estando Goyito para irse a Chile. ¿Cuánto tiempo hace que murió el guardián de tal convento? Yo le diré a usted, el padre guardián, al padre guardián le estaban tocando las agonías al otro día del embarque de Goyito. Me acuerdo todavía que se la recé estando enferma en casa de resultas del viaje al Callao. ¿Qué hora es? 10:49. ¿Qué edad tiene aquel jovencito? Déjeme usted recordar, nació en el año de... Mire usted, este cálculo es más seguro. Son habas contadas. Cuando recibimos la primera carta de Goyito, estaba mudando los dientes. Con que saque usted la cuenta. O sea, Marco